días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y ya tengo varias de mis obras publicadas en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, en la página de Encuentros y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditas, como La corte de Alejandro VI, El noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago también reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Saloma de Mercè Rodoreda y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he dedicado una sección a la Biblia y la Palabra de Dios y después un ciclo de conferencias abierto dados por mi compañero de despacho José Donaire, que la última que hemos grabado, que además de abogado es un gran amante de la literatura, es en la Casa de Soria en Barcelona el 2 de julio sobre los templarios y que podéis disfrutar también en mi canal. Hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como son, por ejemplo, La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que están ahí en mi canal para las podéis escuchar y que son también desconocidas, inéditas. Y después, siguiendo con esta sección de las reseñas de obras de grandes autores, vamos a hablar de un libro muy conocido, como es el de Pequeñeces, del padre Luis Coloma. Yo había oído hablar de este libro, Pequeñeces, y este autor es un grandísimo autor. Tiene obras como, por ejemplo, Jeromín, que nos habla de Juan de Austria, el hermano de Felipe II, que le llamaban Jeromín de pequeño, y es muy curiosa la historia de él, ¿no? Cómo le descubren, cómo Felipe II le trata con tal cariño, porque en realidad era una especie de bastardo. En aquellos tiempos, pues ser bastardo era muy gordo, ¿no? Pero bueno, luego Felipe II dice, nadie le llame Jeromín sino Juan de Austria. Bueno, fue extraordinaria la obra y la historia, que además fue verídica, de Juan de Austria cuando era pequeño Jeromín. Lo hace extraordinariamente bien. Y luego tiene un libro que habla de las lecturas del padre Luis Coloma, que son lecturas bellísimas, ¿no? Que realmente nos hablan de ese mundo, sobre todo Pequeñeces, ¿no? Ese mundo de la aristocracia madrileña del siglo XIX, un mundo que tenía sus luces y sus sombras. También había miseria, ¿no? Lo que hemos abordado muchas veces, una miseria disimulada. No es la miseria esta descarnada de los mendigos y los pobres que nos hablaba Galdós y nos hablaba Baroja, sino una pobreza elegante, por decirlo de alguna manera, una pobreza disimulada, como la de Bringas de Galdós, con un guante de seda, pero pobre. Y luego también nos habla de esos sentimientos, muchas veces hipocresía de la clase social más alta, de la aristocracia que conoció el padre Coloma, en la que se habla sobre todo de una madre, cómo pierde a su hijo, bueno, todos estos convencionalismos absurdos que había en la alta sociedad, que bueno, no se trataban más que entre los que eran como ellos, era una casta muy cerrada, incluso en el siglo XX, y entonces la persona tenía que estar, como he dicho ya muchas veces, en su lugar, no se podía salir de su lugar. Entonces, si algún rico o, por ejemplo, un burgués se casaba con un noble o con la hija de un noble tal, era por el dinero. Pero siempre había esa cosa de despreciar. Y esto lo hemos visto ahora, en el siglo XX, bueno, ahora, en el siglo pasado, ¿no? Con muchas personas que han llegado incluso a ser reinas y se les ha despreciado porque su origen era plebeyo y por lo tanto la casta, la clase social aristócrata, los grandes, pues la han mirado un poco así como si fuera una basura, cuando realmente esto es tremendo, ¿no? Esto no puede ser y Dios no lo quiere. Si uno está en una posición elevada, no se debe a que él o sus padres estaban y lo ganaron todo y tal, no. Esto se debe a que Dios, bueno, pues lo ha permitido, ¿no?
Dios no quiere que estemos unos encima de otros o por encima de otros porque nos tiene a todos por iguales, pero en la sociedad sabemos que hasta que no venga Jesucristo, el reino de los cielos y tal, todo va a seguir manteniéndose así, seguirá habiendo pobres, como dijo Cristo, seguirá habiendo pobres hasta el final. Por lo tanto, si una posición tenemos en el mundo, lo que tenemos que dar es gracias a Dios, porque no nos lo hemos merecido, y ayudar al prójimo, y no considerarnos superior. Y en esta obra Pequeñeces es demoledor, ¿no? Es como un cirujano que entra al bisturí y corta, ¿no? Y además desnuda todas esas hipocresías, como si levantara la falda y saliera todo, o como si desnudara a los nobles, y debajo de esos trajes no había nada. En muchas de las ocasiones lo que había era miseria, eran malos sentimientos, defectos, y entre ellos mismos habían unas envidias, habían unos celos, había una crítica, había la maledicencia, habían los chismorreos, que esto Dios no lo quiere, lo odia, el criticar de esta, criticar de la otra, y vamos a... Aquí me recuerda un poco, salvando las diferencias, las distancias, a Arroz y Tartano de Blasco Ibáñez, ¿no? Como la señora de la casa, que estaba llena de comida, de deuda, sin dinero y tal, pero ella quería mantenerse, ¿no? Y hacía lo que fuere por conseguir estar en ese estatus. Era madre y claro, ella quería que sus hijas se casaran bien, pero su mismo hermano le dice, hermana, lo que estás haciendo es ridículo, estate en una situación normal porque tú estás echando los pies fuera del tiesto. No, no esa tontería y no ese absurdo que al final nos lleva a una situación malísima de sufrir nosotros mismos y hacer sufrir a los que nos aman. Porque a una persona no se le tiene que valorar porque tenga o no tenga, sino por su persona, por sus buenos sentimientos, por sus principios, por su educación, y no, yo ocupo una posición más alta que los demás, yo soy el rey, yo soy el presidente, yo soy el primer ministro, por lo tanto, vosotros estáis tan abajo que os considero una basura. Se dice, hay una anécdota de, creo que fue de Luis XIV, cuando su duque, uno de los duques que tenía en la corte, le dijo, Majestad, ¿cómo podéis tratarme a mí? ¿Cómo tratáis al cocinero? Si es muchísimo menos que yo. Y le dijo Luis XIV, señor duque, yo veo a todo el mundo igual. O sea, te veo a ti igual que veo al cocinero, porque yo soy el rey. Ahí vemos un poco esa soberbia, yo soy el rey sol, yo después de mí el diluvio, yo soy el más importante, esa cosa que tienen muchos, y no precisamente reyes, sino políticos, artistas, bueno, ese creernos más siempre, ¿no? Pero bueno, volviendo a Pequeñeces, es un libro precioso, yo lo he leído ya varias veces, os aconsejo que lo leáis, porque es muy bonito, y la pena es que, bueno, está narrado como era la época, el siglo XIX, pero que recordar que esto puede pasar ahora. Esto puede pasar ahora. Quiero decir que las personas son iguales siempre. Que decía Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol, y es verdad. Los sentimientos, las circunstancias, por eso decía lo de la Biblia, porque lo que les ocurría al pueblo de Israel también nos ocurrió a nosotros, en el pasado, ¿no? Por lo tanto, han podido cambiar los tiempos, las modas, muchas cosas, pero el sentimiento del hombre es el mismo. Ya esté en África, esté en Europa, esté en América, somos todos lo mismo, ¿no? Y las reacciones iguales, porque los sentimientos es lo mismo y el ser humano es igual. Entonces, leer esta obra, por favor, porque es preciosa, es con unos principios tremendos y que pone al descubierto un poco la hipocresía de esa sociedad que lo único que le interesaba era brillar en sus salones. Las apariencias lo eran todo, cuando las apariencias engañan. Nos dejamos llevar de una persona porque tiene una categoría social, porque tiene un rostro hermoso, porque tiene dinero, porque tiene poder, y esto al final es una basura, porque esconde realmente a la persona, no es como una máscara que esconde cómo es esa persona, y esa persona se descubre al final, y es lo que pasa en la obra, ¿no?
castigo, de esos sentimientos que nos importa más. Es la lección del padre Luis Coloma, ¿no? Que tiene muchas lecciones cuando se han leído sus obras. Nos importa más el que dirán, nos importa más el lujo, nos importa más el poder, nos importa más las conversaciones galantes, las reuniones sociales, las comidas, la marquesa de no sé qué, la duquesa de tal, y no nos importan los sentimientos, que son los que realmente nos tendrían que importar. Y esto es un poco la reseña que quería hacer yo de esta obra tan bonita que es Pequeñeces del padre Luis Coloma.